MIPYMES en Cuba, el cierre mortal de la continuidad emprendida por el títere castrista Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Invertir en dólares, facturar en pesos. La nueva ley para las micros, pequeñas y medianas empresas será el cierre mortal del ciclo de continuidad emprendido por el títere castrista Díaz-Canel, un mes después de que el régimen fuera sacudido por las protestas espontáneas y totalmente pacíficas en todo el país, reprimidas por órdenes de Díaz-Canel. El anuncio forzado de la ley de MIPYMES no ha despertado más que un mínimo interés de los cubanos. La resaca de las protestas del 11 de julio, detenciones arbitrarias, juicios sumarios, golpizas en las calles y en los centros de detención, desapariciones forzosas, corte de internet, mentiras de la prensa oficial y de los dirigentes, ha generado un rechazo total a todo intento de apaciguamiento que trate de vender la dictadura mediante leyes disfrazados de reforma. Se ha producido una ruptura total de la credibilidad de las autoridades. La noticia de la ley MIPYMES ha pasado desapercibida por una población sumida en la pobreza, desesperada por el impacto de la pandemia y prisionera de un régimen que explota y priva sus derechos. Solo la prensa oficialista ha tratado de imponer grandes titulares a una ley que ha nacido hueca. En la melcocha de frases rimbombantes no ha faltado las del ministro de Economía. Alejandro Gil ha reportado una joya que quedará para la historia. Este modelo tributará la eficiencia de la empresa estatal socialista y que ésta se convierta en el motor impulsor de la economía. Hay un principio fundamental: la que no puede salir perjudicada ni relegada a un segundo plano es la empresa estatal, la base del socialismo, y debe y puede ser eficiente. Pero desde hace décadas hemos escuchado la misma letanía: la eficiencia de la empresa estatal socialista. Lo cierto es que, en la práctica, la empresa estatal socialista nunca ha sido ni será eficiente. La empresa socialista ha sido una empresa paria, parásita y mediocre que ha llevado al país al fracaso como modelo y como sociedad, y que ha reducido al ciudadano a la categoría de esclavo asalariado. Sin embargo, para no perdernos en esta historia, basta comprender que la fórmula de la nueva ecuación tiene dos auténticos componentes: la trampa y la tumba. La trampa: este es el componente más perverso de la publicitada fórmula de MIPYMES. La idea es hacer creer que el gobierno ha generado un mercado de oportunidades para una pequeña y mediana empresa, que deberán ser financiadas desde el exilio, que es el que posee el capital. Por ello, el circuito financiero preparado por el gobierno para canalizar las potenciales e hipotéticas inversiones que se tendrán la mágica fórmula de necesidad de inversión en dólares y la facturación en pesos, además de que las MIPYMES no tendrán el control de los procesos de exportación y de importación de los productos y servicios, los cuales estarán en manos de la empresa estatal socialista. De esta forma, el régimen garantiza que el parasitismo empresarial estatal continúe siendo el moribundo pulmón del sistema. Por otro lado, las MIPYMES privadas no tendrán las mismas oportunidades que sus similares estatales o extranjeras, pues no competirán en un mercado libre. Lo harán en uno sometido al interés político del gobierno de no permitir su desarrollo, expansión y consolidación, para que en el futuro no puedan representar un factor de cambio político. A esto hay que agregar que el proceso de aprobación y autorización de las MIPYMES y de las cooperativas no agropecuarias, CNA por sus siglas, no es libre, sino que corresponde al Ministerio de Economía y Planificación. Por lo tanto, la aprobación de cualquiera de estas empresas no depende de la voluntad de quien invierte y quien explora el mercado, sino de la de uno de los funcionarios estatales, lo cual provoca la pérdida de la espontaneidad empresarial, crea una barrera al desarrollo y abona el terreno para la corrupción. La tumba: todavía no se han hecho públicas las reglas de juego que definirán esta nueva ley parche, pero sin dudas, quien se arriesgue a invertir capital no dispondrá de ninguna herramienta legal para protegerse y defenderse, en un país donde no existe la separación de poderes y por lo tanto la justicia viene de la mano de quien dicta las leyes. En otras palabras, la nueva ley parche será una tumba para los emprendedores que se arriesguen a invertir bajo ella. Solo basta ver el nuevo decreto ley 35, que castiga sin piedad todo intento de expresión ciudadana. Entonces, ¿qué se puede esperar para quienes disientan de medidas empresariales que afecten sus negocios en el futuro, o simplemente para quienes quieran reclamar un derecho empresarial negado o violado?
La seguridad jurídica seguirá siendo un punto flaco en esta nueva ley parche. Los inversores continuarán totalmente indefensos, pero lo más impactante de este componente tumba de la fórmula de MIPYMES no es que constituye un sarcófago solo para emprendedores inversores, sino que lo es para todo el país. Esta ley parche será el fracaso que sigue a la debacle generada por la tarea de ordenamiento, será el cierre mortal de un ciclo de continuidad emprendido por Díaz-Canel. Que quede claro, el pueblo cubano no quiere MIPYMES, quiere libertad. Siguiendo con las noticias, aumento de la política de represión en Cuba. Amnistía Internacional denunció el aumento de la represión en Cuba desde que ocurrieron las protestas pacíficas del 11 de julio, como parte de una estrategia de la dictadura cubana para recuperar el control sobre la sociedad y amedrentar a la población para evitar que ejerza su libertad de expresión. El cuadro de violación de los derechos humanos que Amnistía Internacional ha documentado en las últimas semanas apunta al reforzamiento de la política de represión de Díaz-Canel para recuperar el control y restablecer la cultura del miedo que se estableció el 11 de julio con las protestas pacíficas, afirmó vía Twitter la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. La petición de la organización no gubernamental, ONG, se suma a la lista de violaciones de los derechos humanos que Amnistía Internacional ha venido denunciando en los últimos tiempos, con mayor énfasis desde la huelga de hambre de miembros del movimiento San Isidro, en la que exigían la liberación del rapero Denis Solís y que provocó una violenta reacción por parte de la dictadura. Por años, Amnistía Internacional hemos solicitado el ingreso a Cuba, pero sin éxito. Hoy reitero mi solicitud a Díaz-Canel de poder entrar al país y verificar la situación de las personas presas injustamente solo por ejercer su derecho a protestar, escribió el fin de semana Guevara Rosas en Twitter. Para la ONG, el régimen totalitario que impera en Cuba se sostiene en buena medida por la llamada cultura del miedo, un mecanismo represivo que, según Wikipedia, hace referencia a una persecución común de miedo y de ansiedad en discursos públicos y de relaciones personales, cómo esta puede afectar la manera en que las personas interactúan con los demás, cuales individuos y como agentes democráticos. El objetivo de esa política es el de alarmar a la población para distraer la atención pública de posibles problemáticas sociales más urgentes como la pobreza, la seguridad social o el desempleo, entre otras. La dictadura cubana, a través del monopolio que ejerce sobre los medios de comunicación, pretende recuperar el control y restablecer la cultura del miedo que se tambaleó con las protestas pacíficas del 11 de julio. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.